Muy buenas tardes, bienvenidos al CESA, bienvenidos a este nuevo webinar. Cómo tener una mejor experiencia desde el tema digital. Raúl Amigo nos acompaña el día de hoy. Él es experto en estos temas de diseño de experiencia, creador de la metodología de medición de Branding Experience, 20 años trabajando con algunas de las mejores compañías en el mundo, como Google, Oracle, Samsung, Movistar, Mastercard, entre otras. Creador del libro Más allá de la experiencia del cliente, editado en España. Docente de muchas universidades, incluidas claramente el CESA y de algunas fuera del país. De nacionalidad argentina, nos acompaña ya hace bastantes años en el CESA, así que bienvenido y gracias por acompañarnos. Tendremos un espacio de preguntas al final. Este espacio de preguntas lo tendremos en el chat, ya que ustedes todos tienen sus micrófonos apagados. En el chat también indicaremos un link al final para que las personas que están interesadas en las memorias de certificado de este webinar, pues se inscriban. Nuevamente, bienvenidos. Gracias, Raúl, por acompañarnos y atentos a este tema tan interesante. Un placer, Sonia, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes. Cada vez que, si ven una cosa blanca, es que tengo un perro, que se me sube, es un perro que tiene espíritu de gato. Bueno, son las cosas que pasan en este mundo de cuarentena. Bueno, es un placer estar. Hoy voy a poner la pantalla. Es un tema que nos atrae específicamente. Bueno, obviamente yo me dedico al diseño de experiencias, claramente este es el tema mío de todos los días, pero realmente hay una cosa que está pasando hoy, es que hemos sido forzados a la digitalización y esto entonces ha modificado no solamente los negocios de servicios, sino todos los negocios en general que no estaban digitalizados, ¿no? Entonces, me parece que es una buena oportunidad esta noche como para revisar algunas de las cosas que han cambiado en la mente de los consumidores y obviamente también del lado de las organizaciones que se enfrentan con este desafío de tener que digitalizarse a la fuerza y afrontar una entrega de la experiencia que ahora se ve como muchísimo más presionada porque van a ver estos cambios de los clientes en el interior de los clientes hace que se vuelvan más ácidos, más agudos. Y entonces, y por el otro lado, porque la operación la gestión de una operación de servicios digitales per se conlleva una serie de dificultades para aquellas compañías que son o forzadamente digitales en esta época. Tengo algunos clientes aquí en Colombia bastante grandes. Yo trabajo aquí en Colombia con compañías como Bancolombia, como Corona, como la nueva EPS, Consura. Son compañías de servicio que realmente han tenido en este momento que enfrentar con distinto nivel de expertise este desafío de atender y de entregar experiencias a sus clientes desde un mundo digital que en algunos casos no dominaban. Pero en algún caso, por ejemplo el de la nueva, que es la EPS más grande que hay acá en Colombia, tiene casi 9 millones de afiliados y familiares de afiliados. Ellos tuvieron que cerrar, por una orden del gobierno, tuvieron que cerrar las operaciones de servicio y eso, o sea, las oficinas, y eso los obligó a adelantar la curva de aprendizaje de cómo se maneja un servicio vía WhatsApp o cómo se gestiona un sistema de comunicaciones digitales y se le da trazabilidad cuando entonces no estaba armado así. Entonces, yendo ya rápidamente a esto, claramente lo que estoy hablando es esto. Estoy hablando del nivel de desafío que este COVID-19 nos ha puesto, no solamente en nuestra vida, que es enorme, sino también en el mundo de los negocios. Y entonces es bueno entender que lo que estamos viendo, que lo que estamos observando, es que difícilmente la vida vuelva a ser como la conocimos hasta el mes de marzo de este año,
porque algunos de estos cambios han introducido, y está durando tanto esto, y no sabemos hasta cuándo va a durar, que estos cambios cada vez se vuelven más arraigados dentro de las organizaciones y dentro de nosotros como personas. Y entonces, definitivamente, esto está marcando como una especie de increíble cisma en la historia, por lo menos en la historia contemporánea nuestra, porque nada va a ser como antes. Esto en otras épocas que nosotros no hemos estado presentes, como en épocas de la Guerra Mundial o como en otras grandes pandemias de la humanidad, también pasó, también fueron situaciones muy disruptivas que cambiaron las reglas de juego. Bueno, de alguna manera tenemos la dificultad y el privilegio de enfrentar estos cambios de comportamiento. Según Spotify, estamos cambiando los hábitos. Digamos, ellos se dan cuenta de cómo, de qué tan distintos estamos a partir de cómo cambian los hábitos de escucha de contenido de parte de ellos. Ya, digamos, antes era absolutamente mayoritario la escucha de contenido musical. Hoy los podcasts están subiendo muchísimo y encima dentro de los podcasts hay muchos temas que tienen que ver con espiritualidad, con deporte, con alimentación, cosas que nosotros a lo mejor antes de este cisma no teníamos tan metido en nuestra vida y hoy claramente sí lo. Definitivamente el cambio, como les digo, ha venido para quedarse. Nosotros en nuestras carreras de management, en nuestros negocios, siempre tenemos al cambio presente, pero más lo tenemos presente como si fuera un axioma. ¿Sí? El cambio es lo único que es constante, tenemos que estar adaptables, tenemos que ser adaptables al cambio, tenemos que, el que no sabe, el que no puede cambiar no sobrevive. Un montón de frases hechas, amigos, que hoy, en esta situación, las tenemos enfrente y significan otra cosa distinta de la que imaginábamos. Claramente ahora estamos frente a ese cambio metido en nuestras vidas y nos vemos a nosotros cambiando. Por lo tanto, es importante entender que como personas, cuáles son los aprendizajes que estamos incorporando hoy en esta cuarentena particularmente, ¿no? Digo, lo primero que tenemos claro como personas es que la vida nos puede cambiar, ¿no? Este concepto de que la vida te cambia de la noche a la mañana, normalmente lo han experimentado en proporción pocas personas, que son aquellas que alguna vez han pasado cosas como disruptivas, como puede ser un accidente, la muerte de un familiar, perder el trabajo, no sé, ese tipo de situaciones tener un accidente. Entonces, realmente son situaciones muy particulares en la vida de las personas. Lo que nos acabamos de dar cuenta es que la vida puede cambiar. Con lo cual, nuestra relación como consumidores con el cambio es completamente distinta. Pero además nuestra relación a partir del cambio también es distinta. ¿Qué significa esto? Que como ahora somos sobrevivientes del cambio, salimos como bastante fortalecidos. Ahora, en esta instancia en la que estamos, donde estamos llegando, no sé, a los 80, 90 días de cuarentena, estamos muy fortalecidos porque nos consideramos sobrevivientes. Y ojo con los sobrevivientes, porque son mucho más exigentes y menos sumisos que las personas cuando sienten que deben algo a los demás. También cambió nuestra percepción del valor del dinero. ¿Saben por qué? Porque no tenemos en qué gastarlo, porque lo gastamos en las cosas que sí lo tenemos que gastar, como puede ser el alimento, la salud, la vivienda, pero hemos dejado de consumir fuera de esas categorías. Y entonces, yo no sé si ustedes han vuelto a comprarse ropa, pero miren su guardarropa y se van a dar cuenta si sienten deseo de volverse a comprar algo de ropa. No porque no tienen dónde mostrarlo. La ropa está buenísima cuando forma parte de un ritual social en el que nos estamos viendo y dejando ver. Pregúntense si la relación que tienen con su carro sigue siendo tan simbólica como lo era antes. Es decir, hoy ustedes anhelan tener un carro mejor. No, me anticipo por ustedes, pero se lo respondo yo tranquilamente, porque digo, estoy seguro que no, porque a todos nos pasa lo mismo. Ya ni nos importa, y hay días que nos olvidamos. Yo a veces bajo para encender el motor del auto para que no se descargue la batería, pero realmente el valor de los objetos, el valor del consumo ha cambiado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si vamos a rediseñar una operación de servicios, lo hacemos porque cambió la percepción del que está enfrente. Tercer gran cambio
es un cambio de autodescubrimiento. Aún la gente más grande ha descubierto que tiene capacidades digitales que desconocía. Y entonces hemos hecho como una especie de curso acelerado de digitalización en nuestras vidas, con lo cual de golpe nos hemos encontrado hasta cómodos resolviendo cuestiones de consultas, de quejas de servicio, de pagos, cosas que antes a veces hacíamos más presencialmente. Ahora lo hacemos totalmente digital y mucha gente ha descubierto esas capacidades en sí. Por supuesto que los millennials y los centennials esto ya lo tenían incorporado, pero para gente más grande esto es una novedad y para muchos, o sea, para todos, nos ha cambiado lo que se llama la idea del Customer Journey. Ha cambiado completamente porque nos cambió la forma de conectarnos con las marcas, ¿sí? Y entonces ahora estamos reconstruyendo la relación con las marcas porque estamos reconstruyendo la forma de conectarnos con ellos. Cuarto, el cuarto aprendizaje, me parece que van a reconocerlo porque nos ha pasado a todos. Hemos descubierto que las emociones son circulares. Amigos, si realmente a ustedes en estos días, hay días que están eufóricos y a los 20 minutos están deprimidos y después tienen miedo y después tienen excitación, tranquilos porque esto es el efecto de lo que estamos viviendo. Realmente nosotros hoy estamos metidos en este carrusel emocional en el que vamos pasando, a lo mejor en el mismo día, a lo mejor de un día para otro, por un carrusel de emociones que se parece a este videito que les dejo. Bueno, a quedarnos en casa, a cuidarnos entre nosotros. Esto lo sacamos adelante entre todos. ¡Aplausos para los médicos! Chao, me voy al súper, tengo la lista. Si no los veo, los quise mucho. ¿Estás mirando la serie cuál? ¿This Is Us? ¿Poco ortodoxa? No, boludo, estoy viendo los Simpsons, bro. Mira cómo están todos en familia, extraño a mi familia, le quiero dar un abrazo a alguien, ¿entendés? Pero dale, ¿cuántos platos sucios va a haber? Se reproducen los platos sucios que garchan a la noche, me estás jodiendo. No paro de limpiar platos, me quiero ir de acá, quiero salir. Alberto, déjame salir. La verdad, mucho mejor, por suerte. Estoy meditando. Bueno, armé un rompecabezas. Tenemos que adaptar al mundo que viene. Está cambiando el mundo. Bueno, pagué Zoom y finalmente me bajé TikTok. Pues, bueno, creo que sí, creo que todos estamos identificados con este señor y los clientes que estamos enfrente, hay una, a ver si hay una pregunta. Esperen. Sí, a ver, Natalie. No tenemos preguntas en el chat todavía. Ah, ok, perfecto. Bueno, listo. Vuelvo entonces a compartir. Bueno, un poco digo, lo que quiero significar es que nuestros clientes, amigos, los clientes de nuestro negocio, están viviendo como este personaje frénico, y bueno, definitivamente nos tenemos que adaptar a ellos, ¿no? Y es una cosa importante que ahora voy a mostrar que realmente este cambio ha sido tan brutal que nadie puede confiar en información que haya tenido sobre los clientes. Pero ¿saben qué, amigos? Estas pérdidas, estos aprendizajes, traen para las marcas grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque las reglas se están reescribiendo, porque las relaciones se están reconstruyendo. Y si a lo mejor no éramos la mejor compañía de servicios, y si a lo mejor no éramos la marca más empática y no éramos los más comprensivos, de pronto tenemos una oportunidad de empezar de vuelta. Tenemos una oportunidad de reescribir esto, rediseñando la operación de servicios, pero ahora desde el mundo digital, que es en el que nos hemos metido a la fuerza. Y entonces, quiero contarles cómo ha cambiado una operación de servicios dentro de este nuevo estadio digital en el que estamos viviendo. El servicio, finalmente, no importa que esté en el medio, siempre es la relación entre dos personas. Una persona que está dentro de la organización,
que es el empleado que opera el servicio, y del otro lado el cliente que lo experimenta. Ustedes saben que el servicio tiene unas características de intangibilidad que hacen que no se pueda estoquear y que por lo tanto se produce cuando se consume. Pero fíjense cómo ha cambiado lo que está por allí adentro. El empleado es el encargado de operar los procesos. Estos procesos que vienen de la era antedigital, es decir, de ante pandemia. Con lo cual, algunos de estos procesos están como hoy están como extremadamente tensos porque han tenido que ser reescritos muy sobre la marcha. Desde el proceso se hace la entrega del servicio. Esta entrega del servicio más el proceso es lo que llamamos la perspectiva organizacional. O sea, esta es la mirada de la organización de su negocio de servicios. Pero cuando miramos esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es la teoría clásica de servicio, que diseñaba procesos en función de un servicio que correspondía a una mirada interna. Afortunadamente esto ha cambiado y hemos salido de la era del servicio y pasamos a la era de la experiencia y aparece una zona que es para nosotros la zona crítica que tenemos que dominar para poder entregar experiencias memorables y es la zona de las interacciones. En estas interacciones, que son los encuentros entre la persona y el servicio, es decir, llamo por teléfono, hago una transacción, hablo por WhatsApp con un representante, cada una de estas, me meto en la web, busco información, cada una de estas interacciones componen los momentos en los que la persona del otro lado va a sentir algo. Cada interacción de la persona con el servicio genera una percepción. Y esta percepción es lo que vamos a llamar la experiencia. Entonces, amigos, porque la definición técnica de experiencia es que la experiencia es la percepción que la persona se forma en cada una de las interacciones que tiene con la marca. Entonces, ahora hay una nueva perspectiva que tiene que ver con esto, con la perspectiva que nace de cómo se forma la percepción y obviamente se convierte en esa experiencia vivida por el cliente y aparece una zona crítica donde se define todo, que es la zona de las interacciones, la zona de los encuentros entre el cliente y el servicio. Amigos, claramente la entrega del servicio ha cambiado porque han cambiado las interacciones. El journey ha cambiado y se ha vuelto forzadamente digital. Por lo tanto, la entrega de nuestros servicios se hace a través de una serie de interacciones que antes no existían o que estaban en otro plano. Con lo cual, si cambian las interacciones, que es el lugar donde se forma la percepción, cambia la percepción. Y si cambia la percepción, cambia la experiencia. Entiendan, amigos, que estamos en una etapa de un cambio extremadamente rotundo. Y si todo cambió, ¿cómo puedo yo, como organización, pretender que todo siga como antes? Y cuando digo todo siga como antes, digo no solamente los procesos de negocios. ¿Cómo puedo pretender que la cultura de mis empleados siga igual? Si para ellos hoy, que muchos de ellos todavía no han vuelto a las oficinas, les cuesta mantener ese sentido de pertenencia. Si ha cambiado hasta la forma de pensar en equipo, la noción de ser miembros de un equipo y ese sentido de pertenencia para la compañía está cambiando porque nosotros estamos en un sistema propio que está dentro de nuestra propia casa. Entonces estamos obligados a cambiar. Y para eso, para poder cambiar nuestro negocio, tenemos que saltar a la perspectiva de la persona que está del otro lado y entender qué cambios le están ocurriendo a partir de este tremendo cisma en nuestras vidas. La definición del libro que acabo de decir la repito porque me parece que es clave para lo que sigue. La experiencia de servicios es la percepción que los clientes se van a formar en esas interacciones con la marca. Pero le agregaría algo más, que es la percepción que se van a formar en las interacciones emocionales, porque hay dos tipos de interacciones. Hay unas que son meras transacciones, como puede ser una gestión en la web o un trámite por la aplicación, y otras interacciones donde yo genero emociones. A lo mejor la emoción se genera porque la transacción es tan eficaz y tan simple y en tan pocos pasos que yo tengo como una sensación de alegría cuando termino de hacer esa transacción que antes a lo mejor me costaba mucho más. Y no tengo problemas de conectividad y no tengo problemas de timeout, de tiempo de cierre de la aplicación porque no está funcionando bien o porque está muy congestionado el link. Y entonces, en definitiva,
hay transacciones que se pueden convertir en interacciones emocionales. Pero lo importante que entendamos es que en esas interacciones emocionales se define la percepción de las personas hacia nuestra marca de servicios. Hasta hace unas semanas, no dos, hasta hace unas semanas, claramente muchas todavía ocurrían cara a cara, muchas ahora no, y por lo tanto estamos obligados a digitalizar nuestro servicio y la experiencia de nuestros clientes. Entonces, quiero que miremos la experiencia de servicios desde el nuevo modelo mental que tienen estos clientes que están viviendo la cuarentena. ¿Qué es el modelo mental? Primero y principal. El modelo mental es la máquina de percepción. Es una serie de procesos cerebrales que permiten establecer una conexión con la realidad y que crean esa percepción de la realidad. Recuerden, amigos, que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro modelo mental, percibe la realidad de una manera diferente. Lo que en Ubuntu hemos hecho, en mi consultora hemos hecho, y que creo que ha sido la clave del éxito que hemos tenido, es que hemos creado una maqueta de este modelo mental de las personas y la hemos llevado a un modelo matemático. Y para simplificación, ese modelo de percepción tiene 4 dimensiones fundamentales. Esto significa que toda la información que captamos a través de los sentidos va a ser alocada en cada una de estas 4 cajas o dimensiones, como las llamamos nosotros en el modelo. La primera dimensión se llama dimensión funcional y acaba toda la información que me permite construir la percepción de cómo funciona la marca de servicios en este momento. Entonces, claramente, conceptos funcionales pueden ser, por ejemplo, que no tenga conectividad. O sea, que cuando me quiero conectar con el sitio web de la marca, el sitio esté congestionado y no pueda acceder. La accesibilidad, entonces, será un descriptor funcional. Que ahora, como los empleados que antes estaban en el contact center, ahora atienden desde la casa, a lo mejor no tienen todo el sistema que tenían antes y cuando yo les pido una respuesta, no tienen acceso a mi base de datos y por lo tanto no me pueden dar una respuesta. La capacidad de respuesta es otro descriptor de esta dimensión funcional. En suma, todo lo que a mí me ayuda a construir ese mundo de la percepción funcional cae dentro de esto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo funciona la marca? Y tu cerebro todo el tiempo está preguntándose esto. La segunda dimensión tiene que ver con lo económico. Claramente tu cerebro también se va a estar preguntando todo el tiempo, pero ¿qué implicancia tiene esto? Fíjense que es muy típico que cuando te llaman de tu banco, por ejemplo, y te vienen a ofrecer algo, que supuestamente te va a simplificar la vida y que está buenísimo, es un nuevo servicio y que esto y que lo otro, mientras la persona te lo está vendiendo, tu mente está haciéndote esta pregunta. Ok, listo, hermoso, divino, pero ¿cuánto me va a salir? El cerebro todo el tiempo tiene una conexión con lo económico porque está asociado y está fuertemente arraigado al concepto de experiencia. Si yo, digamos, y tenemos como límites por nuestras propias capacidades y por nuestra propia aversión al riesgo. Entonces, esto está conectado con las emociones que se producen, porque si yo veo que la implicancia económica posible es muy grande, yo siento miedo, ¿sí? Y entonces con lo que estoy diciendo es que la tercera dimensión, que es la emocional, está conectada con las otras, porque cuando las cosas funcionan, me enojo. Cuando yo tengo miedo, cuando yo siento que me va a costar carísimo algo, tengo miedo de cometer un error. La dimensión emocional lo que tiene que explicarme es cómo me siento en este momento con esta experiencia con la marca. Y finalmente, la última, que ahora está como cortada, se llama aspiracional, y es la aspiración hacia el futuro. ¿Qué espero de esta marca que estamos evaluando hacia adelante, hacia el futuro? Y lo que nos está pasando hoy es que como ni siquiera sabemos hasta cuándo vamos a estar encerrados en nuestra casa, si ni siquiera sabemos si nuestro negocio va a sobrevivir esto, si ni siquiera sabemos nada de lo que va a pasar yo les digo a ustedes, ¿qué van a hacer para Navidad? Me preguntaron hoy a la mañana. Imagínate, para mí eso es ciencia ficción, eso va a pasar en el 2050. No tengo capacidad de visualizar el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace tanto que estamos así, que hemos roto el cableado que nos vinculaba a las asociaciones normales. Y si hoy yo les pregunto
a ver, cuéntame cómo va a ser su próxima Navidad. Les aseguro que hay una parte de tu cerebro que te va a decir que va a hacer con un zoom con los familiares. ¿Por qué? Porque tu mente está encerrada y ya no empieza a no recordar las cosas que le pasaban cuando estaba libre. Este es el modelo mental, amigos. Esto es lo que regula nuestra percepción de la realidad y en particular la percepción que tenemos sobre la experiencia con la marca y en particular esto es lo que ha cambiado. Entonces, a partir de ahora con esto, tenemos que entender cómo fue ese cambio. Voy a dar un ejemplo porque nosotros a la percepción en estas 4 dimensiones, a su vez, la clasificamos la priorizamos entre lo que es relevante y lo que es diferenciado. Diferenciado significa que algo que yo estoy mirando en una marca no lo encuentro en ninguna otra. Entonces es muy diferenciado. Pero si hay algo que lo tiene todo el mundo, obviamente que el grado de diferenciación es bajo. Y obviamente que la relevancia es lo que es importante para mí. En función de esos 2 valores, se clasifican a todos estos descriptores que estaban dentro de las 4 cajas antes y van cayendo en estos 4 cuadrantes. Para no complicarlos demasiado, para no mostrar todo el modelo, lo único que digo es que estos 4 cuadrantes significan algo. Y quiero que miren estos 2 que están a la izquierda, el de arriba y el de abajo. El de arriba guarda todos estos descriptores que forman la percepción de lo excepcional. Y lo que está abajo guarda aquellos descriptores que forman la percepción de lo básico, ¿sí? Entonces, en el modelo emergente aparecieron cosas que antes no estaban. A ver si lo tengo en otro slide, déjenme ver. Sí, vamos con esto. Quiero que miren esto. Este círculo que está a la derecha es lo que era excepcional antes del encierro, ¿sí? Para un millennial. Y entonces el millennial tenía esto en la cabeza y algunas cosas me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, porque estábamos analizando cómo analizaba su relación con el trabajo y mi oficina. Mi oficina era como una cosa muy importante para él, sentirse parte de una comunidad, lo que decíamos antes, el sentido de pertenencia, la tecnología, pero la tecnología como esa cosa que te saca de todos lados, la agilidad, porque no querían perder tiempo. Acá está faltando una que se llama costo-beneficio, ganar dinero, crecimiento, diversión. Bueno, quiero que ahora miremos esto, ¿a dónde migró todo esto? Y ahora algunas de las cosas, en realidad muy pocas, se han ido como desvirtuando. Ya no es mi oficina y ahora es mi espacio. Ahora aparece un término que estoy seguro, bueno, es casi una obviedad, ¿no? Limpieza, que a lo mejor no estaba en nuestro vocabulario antes, y ahora es un tema fundamental, porque si yo me encargo de la limpieza de mi espacio se convierte en una especie de cuarto, de chat de la basura. O sea, estoy obligado a hacerme cargo de esto. Pero también quiero que empiecen a mirar la parte emocional, cómo ha cambiado, ¿no? Donde antes la cercanía tenía que ver con esto que se ha roto, se ha perdido. No estamos cerca de la gente, más allá de que estemos cerca digitalmente, ¿no? Sonia, si hay alguna pregunta, por favor, hacémela, porque yo no estoy viendo si hay preguntas o no. Y lo que quiero mostrar es esta parte emocional que aparece en el nuevo modelo mental de las personas. Aparecen cosas como espiritualidad, porque necesariamente, como decía el payaso este que puse en el video, empecé a meditar. Bueno, un montón de gente empezó a meditar y un montón de gente ha hecho un giro hacia su propia esencia, porque más que nunca en su historia están conectados con ustedes mismos. Y la familia, que vuelve a ser un eje central de nuestra vida, y los afectos, la conciencia, somos más conscientes de la alimentación, del sueño, de un montón de cosas que antes la dábamos por gratis, y la felicidad. El concepto de felicidad termina siendo una cosa súper importante. Lo que quiero significar con esto, mis amigos, sin meterme de vuelta en la construcción técnica de este modelo, lo que quiero significar es que este cambio que pasó en estos últimos 3 meses es equivalente a un cambio que en la vida normal de las personas llevaría 5 años. Nunca menos de ese plazo de tiempo. Entonces quiero que entiendan que este cambio en nuestro cerebro, en nuestro sistema de percepción, no pasa de manera gratuita. Pasa con un costo muy alto, un costo emocional muy alto. Entonces, si yo tengo que lidiar con estos clientes del otro lado,
claramente no puedo desconocer hasta dónde cambió mi cliente. Yo estoy obligado hoy, en el rediseño de mi operación de servicios que se ha vuelto digital, tengo la obligación de volver a escribir todo el conocimiento que tenía de mis clientes, porque cambió de una manera drástica. Son personas diferentes. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué deberían hacer estas empresas hoy en esta circunstancia? Y entonces vuelvo a una definición del libro que dice que la experiencia no es lo que vivimos, sino lo que recordamos de lo que vivimos. Por esto eh, de que justamente el recuerdo se forma a partir de las emociones que nosotros vamos viviendo. Nosotros, los seres humanos, no recordamos transacciones, solamente recordamos aquellas situaciones de nuestra vida que conllevan emoción, porque la emoción es el cemento que pega el episodio en tu sistema de memoria. Y si esto es así, eh, deberíamos preguntarnos esto, ¿no? Deberíamos preguntarnos si existe hoy un camino digital que me permita construir una historia recordable de todo esto que está viviendo él con nuestra marca. Esta pregunta, para los diseñadores del servicio y de la experiencia, hoy es nuestra máxima preocupación. ¿Cómo hago desde lo digital para reescribir esta historia, para que se vuelva una historia cálida, memorable, eh, cercana, empática? Estamos ante un problema, porque el medio es muy frío, el medio digital es muy eficiente, pero es muy frío, y la gente empieza a buscar y se conecta, la gente se conecta humanamente, se conecta por historias, no se conecta por transacciones. Entonces, esta es la primera cosa que nos deberíamos preguntar. ¿Tenemos algún camino digital para construirlo? La segunda definición del libro que uso yo es que definitivamente, digamos, el ejercicio del rediseño de esta operación de servicios tiene que ver con un ejercicio de empatía. Y entonces nuestro nuevo desafío es mirar y entender la historia que están empezando a vivir ahora desde los ojos de ellos, con su nuevo modelo mental. Y entonces, pero acá también tenemos que meter a los empleados. ¿Por qué? Porque como les dije, esta es una historia que empieza en un empleado y termina en un cliente. Y si yo no entiendo que los cambios le pasan a unos y a otros, si yo pretendo solamente enfocarme en el cliente y me olvido del empleado, esta cadena de valor que va a unir a la marca con la persona, con el cliente, se va a cortar por su eslabón más delgado, que es justamente nuestro propio empleado. La pregunta del millón será, ¿cómo vamos a crear valor en esta nueva historia que es digital, que aparentemente es poco emocional y que en alguna medida presenta algunos niveles de fricción para ciertos tipos de clientes que la vuelve un tanto complicada y peligrosa, ¿no? Como les dije, este es un ejercicio de empatía que tenemos que hacer. Tenemos que volver a caminar en los zapatos de nuestros clientes, pero vamos a tener que olvidarnos de nuestros intereses hoy. Conozco muchos casos, muchos clientes, algunos o no, pero son amigos, que están viviendo esta situación con mucha dificultad porque tienen dificultades como empresarios y como marcas, como organizaciones, tienen dificultades financieras muy serias, ¿sí? Se ha cortado la cadena de ingresos, se ha cortado toda la cadena de valor, por lo tanto es razonable que estamos viviendo una etapa muy complicada. Hay muchas compañías que están teniendo que pagar sueldos por servicios que no brindan, a empleados que trabajan en el servicio que no brindan. Otras compañías no, Rappi, por ejemplo, aumentó 400% su volumen de negocio de un día para otro. Pero en general, la mayoría y las pymes y todas estas compañías están viviendo una etapa muy complicada. Y entonces el gran desafío, si queremos realmente rediseñar nuestra operación de negocio desde la experiencia, va a ser, por un momento, tratar de dejar de lado ese dolor que tenemos como empresarios o como gerentes o como líderes de una organización y caminar en los zapatos de esta persona que está del otro lado y sentir el dolor que está sintiendo, entender la preocupación que tienen y entender que no saben qué les va a pasar en el corto plazo. Amigos, la pregunta clave, la pregunta del millón es cómo vamos a crear valor en este entorno actual, donde todo se nos digitalizó, donde las personas tienen miedo, donde están muy irascibles, por decirlo de alguna manera, están como emocionalmente alterados, donde el valor de las cosas ha cambiado y donde el precio a veces de mi servicio está en tela de juicio completamente. Hoy es muy difícil vender porque es muy difícil ponerle precio a nada, porque del otro lado cambió la concepción de valor. Entonces, ante esta pregunta, habría que ponerse de vuelta a meternos en el diseño. Y entonces tendríamos que usar las herramientas que nosotros usamos
habitualmente para esto. Y voy a hacer una secuencia de 6 pasos para entender cómo transformar en valor esto que está pasando, ¿sí? Yo les había dicho que había que volver a conocer a los clientes, había que volver aunque sea digitalmente. Hoy con muchos de nuestros clientes nosotros estamos volviendo a hablar, estamos haciendo investigación vía Zoom, hasta entrevistas cualitativas las estamos haciendo vía Zoom o vía Microsoft Teams o la herramienta que tengan, y nos estamos volviendo a conectar con ellos para poder entender cómo están. Porque lo primero que ustedes tienen que saber es cuáles son los objetivos que estos clientes tienen hoy, ¿sí? Y estos objetivos tienen 2 naturalezas. Una que es, puedo decir que tradicionalmente los clientes tienen 2 tipos de objetivos. Objetivos que son muy tangibles, como por ejemplo puede ser, no sé, comprar el mercado y que me llegue todo bien. Pero después hay un objetivo emocional, que podría ser, por ejemplo, tengo miedo de que no me alcance el dinero y pase necesidades básicas. O tengo miedo de que ese pedido que acabo de hacer y que mi objetivo es completarlo, que también sea una vía de contagio. Entienden que cuando yo me pongo a entender eh, digamos, cuáles son los objetivos de mi cliente, tengo que pensar estos 2 planos completamente distintos. Uno que es mucho más tangible, mucho más funcional, si se quiere, y el otro es mucho más emocional, ¿sí? Uno va uno sin el otro. No puedo solamente pensar que el cliente está movido por sus objetivos emocionales, aunque puedan ser más importantes, pero evidentemente las 2 cosas suman. Una vez que yo sé, a partir de esta nueva investigación, cuáles son los nuevos objetivos que la persona tiene, tengo que preguntarme, ¿y cuáles son los dolores? ¿Qué cosas hoy están impidiendo que consiga sus objetivos? Y puede ser temas como, por ejemplo, tiene miedo por su salud, parte le duele su familia, tiene miedo que se contagien, tiene miedo mantener su empresa, está obligado a achicar gastos. Al principio de la cuarentena había miedo de si no iba a haber desabastecimiento. ¿Se acuerdan que en los primeros días la gente iba a los supermercados, hacía colas de horas y horas en la puerta y salía con 14 rollos de papel higiénico como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Buah. Tener cobertura de salud, estar contenido emocionalmente. Lo que quiero decir es que el segundo paso, desde el diseño de experiencia que tenemos que hacer, es entender cuáles son los puntos de dolor que la persona tiene hoy en este nuevo journey digital que está viviendo con nosotros, ¿sí? Porque ahí están aflorando estos miedos, ¿sí? Por ejemplo, si la persona puede tener el dolor de que, como todo se digitalizó, él a lo mejor es una persona grande y no se siente cómodo y no sabe cómo hacer para conectarse digitalmente con la marca y pedir algo. Este es un dolor típico, ¿sí? Pero como ese hay un montón. No me alcanza la plata, no sé, no tengo conectividad, porque también uno a veces vive en el confort en el que vive y se olvida que hay un montón de personas allá afuera que no tienen conexión a internet todo el día. O que son 5 o 6 personas en la misma casa y los 4 chicos están yendo al colegio y toman la clase online, hay una sola computadora, el teléfono a lo mejor no es el más nuevo. No todos tienen el nivel de digitalización que imaginamos, ¿sí? Que haya una conexión compartida entre 5 tampoco es que todo el tiempo, las 24 horas, todo el mundo está súper conectado a una súper velocidad. Hay muchos dolores que son concretos que impiden que esta persona pueda conseguir sus objetivos. Entonces, segundo paso de nuestro diseño de experiencia tiene que ver con esto, determinar qué cosas obstaculizan conseguir los objetivos que esta persona tiene. Frente a esto, nosotros tenemos que identificar el nuevo journey digital, es decir, tenemos que volver a reescribir la forma en la que nuestros clientes interactúan con nosotros. Y tenemos que definitivamente poder escribir esto, ¿no? Y conocerlo. Para eso hay que hablar con los clientes y pedirles que te cuenten la historia. Y vos vas anotando cuáles son esas nuevas interacciones, porque ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor vos tenés un sistema súper complejo, con chatbot, con inteligencia artificial, con cosas súper top, y el tipo apenas si se anima a llamarte por teléfono, ¿sí? Y a veces se queda sin crédito y no te puede llamar, y el teléfono está 3 horas y no se puede conectar. Es muy importante, amigos, que no ahora, en este momento, no asumamos nada que no sepamos fehacientemente. Entonces hay que reescribir esto como tercer paso, número 6. Cuarto, voy a seguir un consejo de mi mentor, que es Don Peppers, que es la persona con la cual yo aprendí todo esto y que prologó mi libro.
y que a quien acompaño yo, acompañaba, es una de las cosas que perdí con esta nueva normalidad, pero bueno, trabajo con él y él me dijo, para poder entregar una experiencia excepcional, lo primero que tenés que hacer es sacar la fricción de la relación. Sacar la fricción es resolver los aspectos más básicos, más funcionales, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer una resolución básica de los dolores. Vamos a revisar esa tabla de dolores que el cliente nos había planteado y vamos a resolver uno por uno. Los vamos a quitar, pero con cosas que tenemos en nuestra organización hoy, sin invertir nada, sin cambiar grandes cosas, simplemente reutilizando los recursos que ya tenemos. El objetivo tiene que ser que hoy, hacer un streamlining de los procesos de forma tal de que esto quede funcionando muy bien, ¿sí? Sin sin cosas excepcionales, pero fundamentalmente sin fricción. Este es nuestro paso número 4 dentro de los 6 de nuestro proceso de diseño. El proceso número 5, una vez que saqué la fricción, ahora sí tengo que innovar un poco. Y ahora voy a tener que ponerle una cabeza innovadora para entender cuáles deberían ser estas iniciativas digitales innovadoras, porque no existen, que van a transformar la experiencia de mi cliente transformando mi operación de servicios. Y entonces acá pongo algunos ejemplos para que ustedes vean. Por ejemplo, una que parece muy básica, pero que parece lógica, pero no es tan básica, que es, ¿cuál es la plataforma de coworking que tiene tu equipo de trabajo? ¿Alguien tiene algo más que no ser una interfase como puede ser Microsoft Teams, Blackboard, Zoom, Meet, Hangout? ¿Tienen algo distinto? ¿Tienen alguna herramienta colaborativa que les pueda servir a trabajar en equipos? Bueno, esto es uno de los temas que hay que poner acá. Plan de acompañamiento especial para clientes. No podemos tratarlos de la misma manera. Este cliente que se siente solo, que está triste, que está loco en su casa, agradece muchísimo que una marca se preocupe por vos y te vaya diciendo cosas y te vaya haciendo sentirte tranquilo. El plan de acompañamiento especial es cómo hago para que este cliente baje su nivel de ansiedad y sienta que estoy al lado de él y que lo estoy acompañando y que vamos a salir juntos de esto. Esta es la gran oportunidad para hacer este tipo de cosas. Webinars de asesoramiento, porque a lo que antes hacía el asesor, que lo atendía personalmente, hoy se perdió. ¿Cómo hago? ¿Cómo reemplazo esto? Bueno, usemos las herramientas digitales que tenemos. Hagamos webinars para tener a todos los clientes informados sobre los cambios del servicio y sobre cómo se tienen que manejar ahora. Otro diseño en el plan de comunicaciones con los clientes. Claramente no podemos seguir con las mismas publicidades de cuando la gente se tiraba en el pasto y jugaba a la pelota y ya eso no existe, no está pasando y es más, nos molesta. A mí me molesta. Yo cuando estoy mirando una película acá en Amazon, digo, cuando la película no se parece ya en nada a mi vida actual, me empieza a dar tristeza, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el plan de comunicaciones de la empresa, o sea, tiene que ser ajustado a esta realidad y tampoco tiene que ser sobreactuado, tiene que ser genuino, tiene que ser efectivo. Les voy a confesar algo, a mí este esquema de comunicación de las marcas que cambiaron su logo, pero nada más que eso, que separaron los anillos, que los mundos, planetitas se separaron, que ya no se tocan los codos. Creo que parece más un golpe de efecto que en realidad si después en la operación no actúas de una manera consistente con ese gesto de cambiar tu logo, ¿sí? Pero si cambiaste el logo y además creaste unas políticas de antirriesgo absolutamente estrictas, si creaste la forma de que la marca llegue hasta la casa del cliente y no se tenga que mover ni siquiera para el mercado, ese tipo de cosas. La comunicación tiene que estar hoy mucho más asociada al hacer que al decir, ¿sí? O sea, voy a usar la comunicación para conectar empáticamente con mis clientes, pero además voy a ser consistente con lo que hago. Con lo cual, eso es parte de estas iniciativas digitales que deberíamos hacer para crear valor. En suma, esto debería dar para mi cliente una ganancia excepcional que vaya más allá de ese objetivo tangible que quería, que a lo mejor era comprar un producto, comprar el mercado, pagar un impuesto. Tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber una ganancia emocional, porque como vimos, las personas están como descuadradas emocionalmente. Entonces,
mire si podríamos ganar tranquilidad, mentalidad positiva, sentir que mi familia está feliz, poder adquirir una nueva visión de futuro, sentir agradecimiento. Cuando uno siente agradecimiento, cuando uno expresa el agradecimiento, empieza a ser feliz en ese momento. Retomar el deseo, amigos, es tremendamente importante. Si yo puedo ayudar a mis clientes a que sientan de vuelta el deseo de volver a vivir la vida, a tener planes de vida, porque ni siquiera digo que los planes sean lo mismo, ¿sí? Y en definitiva, esto es lo que queremos con el rediseño de la operación de servicios desde el diseño de la experiencia. Yo lo que quiero es que esta persona, a través de un cambio en mi operación de servicios y que se volvió totalmente digital, en realidad lo que está pasando es que esta persona se vuelve mucho más agradecido, mucho más contenido emocionalmente. Amigos, en este momento esto es mucho más importante que simplemente hacer que las cosas pasen y que los procesos funcionen y que las cosas lleguen. Eso tiene que pasar, obviamente, pero con eso solo no basta. Hay que construir una capa emocional en esa zona crítica de la CX, que era la zona de las interacciones. Y entonces, para que nuestra compañía sea realmente un ejemplo de excelencia en servicios digitales, yo creo que hacen falta 3 cosas fundamentales. La primera tiene que ser algo que este amigo Elon Musk tiene de sobra, y es innovación, es pensar diferente, es dejar, como las cosas han cambiado tanto, yo no puedo seguir pensando dentro de la misma caja en la que estaba antes de que pasara todo esto. Innovación hoy es tan obligatoria como la gestión del cambio. Y pensar diferente es casi inevitable. Así que, amigos, la primera condición que tiene que tener mi rediseño de la operación tiene que ver con esto, con innovación. Animarme a hacer cosas que nunca había hecho antes. Está buenísimo que si yo me equivoco no pasa nada, porque estamos tan en el medio de este océano tan loco que si alguna innovación no llega a un puerto tan efectivo, bueno, no va a pasar gran cosa. La segunda condición que tiene que tener esto es flexibilidad. Me duele ver a este flaco tan ágil. Flexibilidad, porque nos tenemos que adaptar a unos cambios que le pasan a la vida de los clientes. Dijimos que no le íbamos a cobrar cuota del crédito hasta junio y ahora ya estamos en julio y te caen con una cuota impresionante y nada cambió para tu vida porque vos estás encerrado en tu casa, tu negocio no volvió a abrir, estás peor porque tenés un montón de dudas y de deudas. Y flexibilidad es eso, es adaptarse a lo que le está pasando a esa persona que es tu cliente y que en algún momento se va a recuperar y va a volver a ser un muy buen cliente y te va a agradecer o te va a odiar de acuerdo a qué tan flexible fuiste vos en este periodo. Y la tercera condición que tiene que tener esto tiene que ver con la cultura, un poco el reflejo de este personaje que me parece un personaje ideal para hablar de cultura. La cultura son los valores puestos en acción. Y esto es lo que yo decía de los cartelitos, de los logos sobreactuados para mostrar empatía. La verdadera empatía es la que se actúa. ¿Sí? Es lo que yo hago por el otro, no lo que yo digo que hago por el otro. Y entonces, en este caso, la cultura tiene que ver con esto. Este señor hipotecó su isla en la que él vive, que es una isla increíble en el Caribe, la hipotecó para poder conseguir plata para sostener a la operación de este holding gigante que es Virgin en todo el mundo. A lo mejor la pierde, a lo mejor pierde su isla soñada, pero ni siquiera lo dudó, ni siquiera lo pensó. No es porque el tipo sea millonario, porque esa isla para él tiene un valor más simbólico que económico, aunque vale una fortuna, obviamente. Pero lo que quiero decir es que lo que tenemos que hacer ahora es cambiar nuestra cultura, es adaptar nuestra cultura y centrarnos en las personas, ¿sí? Si nos podemos centrar en las personas, les aseguro que entonces sí vamos a terminar de completar todo esto. Recuerden, amigos, completando estas 3 cosas, que finalmente, más allá de que estamos viviendo una etapa extremadamente tecnológica, no es la tecnología, sino el espíritu humano la que nos está vinculando al otro, y que esto es lo que va a salvar a nuestras compañías, sea cuanto dure que dure esta crisis, porque finalmente esto es lo que nos hará empáticos, lo que nos permitirá conectar con la gente y lo que permitirá tender un puente hacia ese futuro que no sabemos cuándo empieza, pero cuando empiece necesitamos estar primero en la mejor condición operativa posible y eso la digitalización lo va a permitir. Pero segundo, tenemos que tener la mejor relación posible con los clientes. Tendremos que haber generado historias que los clientes recuerden, es decir, experiencias que ellos han vivido, porque la experiencia es lo que recuerdan, recuerdos de cuando nosotros fuimos increíblemente
comprensivos con ellos, cuando les dimos ayudas, cuando le dimos la mano, cuando los acompañamos en una situación sumamente difícil. Bueno, amigos, muchas gracias. Vamos ahora a hacer unas preguntitas. Sí, Raúl, tenemos una pregunta de Nicolás. Dice, Sí. ¿hasta qué punto es viable un proceso de digitalización, transformación digital en una empresa tradicional que maneja un producto como commodity? Bueno, sí es, no solamente que es posible, sino que ahora es necesario. La buena noticia para esto es que ir a un modelo de digitalización en esta época no necesariamente implica grandísimas inversiones. Hay formas muy racionales de abordar este tema y lo que yo recomiendo es justamente empezar por aquellas partes de la operación que son críticas para el negocio y que tienen que blindarse, ¿no? Y entonces, entendiendo el journey, en el caso de una compañía así que trabaja con, que a lo mejor es un B2B porque le vende a un intermediario que después pone el producto, el commodity en manos de un cliente, el journey que tienen que reescribir digitalmente es el journey que tienen con su canal, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, hay herramientas de WhatsApp que son bastante simples, digamos, no estoy hablando de herramientas que van integradas a un CRM, pero yo trabajo en una marca hindú que se llama Engati, lo pueden chequear, como modelo de WhatsApp barato, digamos, ¿no? Y que yo tenga interés, porque yo no vendo esa marca ni nada por el estilo, simplemente que la conozco del mercado, es una marca india, y así como ella hay un montón de sistemas de WhatsApp, de atención por WhatsApp, que simplifican mucho la conexión con los clientes y son muy eficientes y no le agregan nada. Y te entregan información transaccional, información de los contactos, que después vos podés, de alguna manera, hasta un poquito más artesanal, llevar registro de todo eso, ¿no? Buenas tardes, profesor. Tenemos otra pregunta de Adriana Valenzuela. Es la siguiente. Cuando los clientes son industriales y no finales, ¿cómo debería ser esa visión de reescribir la relación? Esto aplica tanto a clientes B2B como a clientes B2C. O sea, cuando uno tiene un cliente corporativo, del otro lado también hay personas. Y la percepción de ese cliente corporativo se compone de la percepción que van teniendo distintas personas que tienen distintos roles. Cuando yo escribo el journey, en realidad acá estoy escribiendo múltiples journeys porque hay muchas áreas de esa compañía que interactúan con la mía. Entonces yo tengo obligadamente que reescribir todos esos journeys. En algunos casos serán journeys comerciales, en algunos casos serán de servicio de postventa, en algunos casos serán de logística y en algunos casos serán de administración. Cada uno de estos journeys son como caminos críticos que complejizan la relación que tiene un cliente corporativo con mi marca, pero que en definitiva yo tengo que aprender a administrar. También la buena noticia que hay con respecto a esto es que hay herramientas que también te permiten digitalizar estos journeys. Y entonces también se te vuelve más fácil poder llevar este registro, ¿no? Sin gastar mucho dinero, pero podés claramente tener en una misma, como si fuera como en el mismo ámbito, todos los journeys con los distintos interlocutores que tienes del lado de la empresa y que eso hace que de pronto algunos, ahí vas a tener muy claro la dimensión el grado de digitalización que tenés que tener en la relación. Por supuesto que si hay temas logísticos y hay que entregarlo, obviamente que hay partes que siguen siendo físicas, ¿no? Pero hay parte de esta relación que sí se puede digitalizar y que también se tiene que digitalizar. Profe, tenemos otra pregunta. Es la siguiente. Si todas las marcas en sector educación hacemos casi lo mismo en digital, post, live, etcétera, ¿cómo conectar con la emoción del cliente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque, ¿sabes qué me parece? Que justamente la mayoría de este mundo ha sido reactiva.
Viste, todos salieron rápidamente a poner la cara, a hacer cosas, y claramente muchos no estaban ni siquiera preparados para esto, y entonces empezaron a copiar, claro, y entonces, ¿qué tenés que hacer para hacer este tipo de acciones? Tenés que tener un diseñador que te diseñe el post que vas a poner en redes sociales, tenés que tener una plataforma de webinar, que en la mayoría de los casos es gratis, o si no, vale muy poco, una licencia básica. Tercero, tenés que tener un speaker que hable gratis y que tenga algo interesante para decir. Y cuarto, tenés que tener una audiencia a la que tenés que llegar. Esto lo hicieron todos. Y aparte lo hizo gente que no tiene ningún tipo de autoridad, no digo una universidad, lo digo gente que no tiene ninguna autoridad. Con lo cual bastardearon ese medio, que me parecía bastante bueno. Entonces, ¿qué puede hacer uno en ese sentido? Yo creo que hay que innovar, ¿no? Yo creo que hay que pensar muy fuera de la caja para crear cosas que realmente sean de mucho valor para la gente. Porque si no, incluso para las universidades es un problema la clase virtual, porque requiere de una serie de innovaciones que todavía no están aprendidas ni siquiera por los profesores ni por el staff de la misma universidad. El CESA hoy está haciendo un montón de esfuerzos para que se usen un montón de recursos en esa misma plataforma que permitirían que la experiencia educativa sea mucho más buena, mucho mejor. Yo, por ejemplo, digamos, yo tengo mi propia plataforma y hago mis programas de certificación en esta metodología y nosotros lo que aprendimos es que en el medio, para que la experiencia educativa fuera realmente increíble, yo tenía que hacer videocasos. Yo tengo que ilustrar, porque el medio es mucho más visual que una clase presencial. Entonces tengo que usar recursos de altísima calidad, videos de altísima calidad, actuados por actores, con guiones y todo eso, para poder expresar una idea que antes era mucho más fácil porque estaba en la habilidad del profesor y en la conexión que tenía con su audiencia, con su alumnado, y ahora lo tengo que hacer desde una así. Bueno, la innovación viene de la mano de estas cosas que son distintas, que parecen distintas y que causan efectos distintos. Profe, tenemos otra pregunta de María que dice, profesor, ¿cuál cree que es la mejor manera de definir el Customer Journey Map cuando se tiene un producto que se vende por telemercadeo? Yo creo que hay que, para construir un journey que se venda, independientemente de por dónde se venda, ¿no? Independientemente del canal, yo creo que lo que ustedes tienen que entender es que la historia no es la historia que yo miro de puertas adentro de mi compañía, mirando a los telemarketers tratando de vender. El journey es la historia que el cliente recuerda. Por lo tanto, lo que yo tengo que reconstruir es un antes, durante y un después de la transacción. ¿Sí? No se queden solamente con la parte transaccional del telemarketing hablando, la base de datos, porque eso es un tema de vuelta al grafiquito que mostré al principio. Esa es la perspectiva interna de la organización y en realidad lo que ustedes tienen que hacer es ir del otro lado, buscar la perspectiva externa. Y entonces ahí cuando entiendan cómo fue la historia que el cliente viviría con ustedes, van a poder trazar esos tres escenarios temporales. El antes, que a lo mejor es cómo enteré yo de esta marca. Digamos, ¿en qué situaciones me encontré con ella? Me llegó, digamos, estaba en redes sociales y apareció un posteo que me gustó, me llamaron por teléfono. ¿Cómo fue esa parte de contacto? El durante de la transacción, ¿cómo fue esa secuencia? ¿Cuántas veces me llamaron? ¿Me encontraron o no me encontraron? ¿Cómo me convencieron? Y la tercera es después, bueno, a ver, la parte de me entregaron el producto, no me entregaron. Yo tengo que reconstruir esa historia de vuelta en un lapso de tiempo que va a ser bastante mayor que la transacción, porque justamente lo que le importa no es solamente la transacción, le importó lo que lo motivó a comprarte y le importa la experiencia posterior, que a lo mejor, si no la tengo en cuenta, el tipo hizo bien la primera y la segunda, y en la tercera ¿viste? Se equivocó, y el final de la historia es más importante que el comienzo. El comienzo es importante, pero digo, historias que empiezan mal a veces terminan bien, ¿no? Pero historias que bien no pueden terminar mal. Esto es lo que digo. Siguiente pregunta, de Michelle Marulanda. ¿Cómo podrían digitalizar la experiencia las industrias de entretenimiento como conciertos y fiestas masivas? ¿Cuál podría ser el foco en este caso?
teniendo en cuenta que los eventos virtuales evidentemente no han brindado la misma experiencia social de disfrutar el evento con alguien más. No, claramente que lo primero que uno tiene que entender es que no se puede reemplazar la experiencia que perdimos. Eso no se puede. Es una batalla perdida. Con lo cual, si vamos a empezar a reconstruir, hay que construir algo que sea nuevo, algo diferente. Y entonces, ¿qué haría yo? Yo haría un blend entre esta experiencia que está montada sobre un medio digital, como puede ser, a ver, digo, nadie me lo ha resuelto todavía, ¿no? Porque yo he hecho varias fiestas virtuales y entonces he resuelto que la plataforma de música se pueda compartir entre todos. Es decir, que sincrónicamente todos escuchan el mismo tema en el momento que está pasando. Segundo, haría un blend entre lo físico y lo virtual, o sea, que no sea solamente eso. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿cómo hago para que esta persona se sienta integrada a esta fiesta, ¿no? A este estilo de esparcimiento? Bueno, yo me tengo que hacer cargo quizá de crear el tema. Y a lo mejor le tengo que ofrecer al tipo, yo le mando hasta la iluminación, le mando el disfraz, le mando la comida, le mando el trago. Tengo que hacerme cargo de una cosa que antes no me correspondía, ¿sí? Pero básicamente, pero imagínense, si vos haces un entretenimiento, si vos haces un concierto, obviamente que en el concierto se vende cerveza, se vende trago, hay comida. Bueno, entonces es parte de la experiencia que esa persona está viviendo, ¿no? Lo que digo es que sin querer emular esa experiencia física y llevarla a un plano virtual, que es bastante imposible, lo que tenemos que hacer es un diseño holístico de otra cosa, que es este evento, al que si yo le pongo evento digital suena como frío. Habría que crearle un nombre. ¿Viste? Hay como Zoom Fest, Zoom Parties y todo eso, y la verdad es que hay que ponerle un nombre específico a este concepto de fiesta, ¿sí? Tiene que ser más emocionante. Me ocurren un par de nombres, pero bueno, hay que hacerlo de ese lado. Profe, y ya la última pregunta es la siguiente. El miedo de las personas de gastar en productos o servicios fuera de cobertura Sí, de necesidades básicas, ¿cómo debe ser manejado? ¿El valor debe ser desde qué ámbito? Mira, a ver, hay cosas que están latentes en las personas, hay deseos que están latentes. Voy a dar un ejemplo. Hay una marca de ropa de hombres que se llama Whitman. Whitman es una que tiene un local, es una ropa de diseño, ¿no? Que me parece que ocupó un lindo espacio dentro del mercado de consumidores no digo de lujo, porque no lo es, pero de consumidores de estilo, podríamos ponerlo en estos términos, ¿no? Y entonces ir a esa tienda era toda una experiencia, la verdad que era toda una experiencia, porque uno se tentaba, uno veía cosas que realmente parecían cosas de diseño europeo, y la verdad que la atención de los chicos era divina, había un sastre que te tomaba las medidas, parecía que estabas en Londres en 1740, o sea, una cosa loca. Y bueno, ahora los tipos lo que hacen es sesiones los sábados a la tarde, que son como ferias, una especie de feria americana, se hace también por un medio virtual, y entonces generan como una experiencia que no tiene que ver con, esta es pues, digamos, este es el producto que tengo a tal precio, porque para eso tenés un catálogo electrónico. Lo que están tratando de lograr es de revivir el deseo, ¿no? O sea, de cómo conecto con eso que fue el eje central del por qué venían a mi marca. Y esto es lo que deberíamos hacer ahora, o sea, claramente lo que tengo que hacer es entender qué conectaría hoy a mi marca, mirando estos modelos mentales que yo miraba antes, ¿no? Que la espiritualidad y la felicidad, ¿de qué manera yo puedo mover esas agujas con algo que haga y traerlo de vuelta a un viejo amor, ¿no? De vuelta lo que no puedo hacer es estar movido por mi necesidad. Yo tengo la necesidad de reactivar mi negocio y entonces hago cosas, voy probando cosas porque se me ocurren y sí, hay que ponerle cabeza, amigos. Hay que ponerle cabeza y hay que ponerle corazón para conectar con el corazón de ellos, ¿no? Y cuando uno lo piensa en estos términos, no es tan complicado. Lo que pasa es que hay que animarse a hacer cosas que nunca hiciste. Lo que yo decía, innovación, ¿no?
Bueno, Raúl, creo que terminamos la ronda de preguntas. Agradecer a todos los asistentes por acompañarnos siempre en ESESA en estos espacios de webinar. Y a ti muchísimas gracias. Muy interesante, como dicen varias personas en el chat. Excelente charla y pues muchas gracias. Creo que nos llevamos excelentes reflexiones. Como lo escribió Valerie en el chat, dejarnos los datos personales para que reciban las memorias del programa y el certificado. Raúl, te doy la palabra para el cierre. Gracias. No, buenísimo. Estoy feliz de haber compartido este proyecto con ustedes y por supuesto que también estoy a disposición de los que quieran hacerme preguntas y todo desinteresadamente, porque es un momento colaborativo, ¿sí? Así que con mucha tranquilidad me pueden escribir y le pueden pasar mis datos tranquilos, les pueden pasar toda la presentación de hoy y cuando quieran tranquilos porque es un momento justamente esto, para poder ayudarnos a pensar de una manera diferente. Como siempre, con cada cosa que hago con el CESA, siempre me causa mucho placer y estoy muy agradecido que me hayan invitado. Gracias. Buenas noches para todos. Chao, hasta luego.